ingredientes ya de por sí, pues que, ¿verdad? Puedan utilizarse para que sea lo más orgánico y saludable posible. So we want to say that we don't use any additional ingredients that more than what is here. So there's no additional salt or even water, just the water that's used, that is in the plants themselves is what is used. So this makes it the most healthy and organic possible since it's just using those ingredients there without any additionals. Ok, ahora vamos a comenzar a mostrarles cómo se hace el sofrito. Nosotros tenemos aquí en esta foto que están viendo ahora los ingredientes y las porciones, ¿verdad?, que utilizamos para hacer de entre 4 a 6 copas. So we're going to start showing you how to make the sofrito. We have the photos here, and this is enough to make like between 4 and 6 cups of sofrito. Estaremos entonces poniendo todos los ingredientes en los terizer. Podrán observarnos poco a poco. Y lo siento si esto de momento hace mucho ruido. Podemos ponernos en mute si les parece. So they're going to start putting the ingredients in and into the blender. And sorry if it makes some noise. We can put it to mute if it's better, if it's very noisy for us on this side. Okay, estaremos aquí aplicando la cebolla. So we're going to be putting in the onion. Pueden ver. As you can see. Sí, ¿verdad? Pudieron apreciar la foto que les estábamos mostrando, de las cebollas utilizamos más o menos como 14 onzas, que más o menos son como 2 cebollas. So as you can see in the photo that we were showing of the ingredients, the amount of onion that we're using more or less is like 2 onions. Pueden utilizar, así como la cebolla morada, igual pueden utilizar la blanca o la amarilla. You could use the red onion like is here, or you can also use yellow or white onions as well. Estaremos echándole el ajo. ¿El qué? Oh, ajo. So they're going to put the garlic in now. Para el garlic utilizamos más o menos como 12 piezas. And it's like 2 pieces to, not cloves, but bulbs of garlic. Estaremos ahora echándole lo que es el pimiento morrón. Lo puedes utilizar en verde o como lo puedes utilizar en rojo. So now we're going to be putting in the red pepper. You can use red pepper or green pepper, whichever one that you like better. Ahora estaremos prendiendo la máquina. So. Voy a ponerlo en mute. They're going to mute it because they're going to put the blender. So ya cuando esté bien disuelto, podemos continuar poniéndole los demás ingredientes. So now that it's more like liquefied, we can put in the rest of the ingredients. So ahora le estaremos poniendo cilantro. Putting in cilantro. Para el cilantro utilizamos más o menos como un bonche que está alrededor de 3 onzas. So we put in like 1 bunch of cilantro, which is about 3 cups, I think. So.
Mucha gente confunde el cilantro con el perejil, pero nosotros no le echamos perejil, sino cilantro. Es bien importante que no se le puede utilizar el perejil para hacer el sofrito, tiene que ser el cilantro. So it has to be cilantro instead of parsley that you use. So you could maybe use parsley, they're kind of similar, but it's more, oh my gosh, it's very important to use cilantro for the sofrito. Ok, ahora estaremos echándole ajicitos dulces. They're putting in the ajito dulces in the sofrito. So, los ajicitos dulces vienen de, ¿verdad? De Puerto Rico. They come from Puerto Rico. Yeah, vienen de Puerto Rico. Nosotros utilizamos ahí más o menos como aproximadamente como 9 onzas de sofrito, de ajicitos dulces, disculpa, que serían como 20 ajicitos. So they use like 9 ounces of it, which is like 20 of the ajis dulces. Es bien importante que, ¿verdad?, no utilicen los ajicitos picantes, porque entonces no sería lo que no se convertiría en sofrito, sino sería una salsa picante, que no es lo que queremos, ¿verdad?, llevar con esta salsa. So it's important to not use the spicy ones, because then it would be a spicy salsa instead of sofrito, which is what they're making. So make sure to use the dulces, the sweet ones. Ahora estaremos, para poder hacer más espacio para que quepan los otros ingredientes, estaremos nuevamente prendiendo el Osterizer. So to make more space for the other ingredients, to make everything more compressed, to put everything else in, they're going to start the machine again. So, ya ahora que todos los ingredientes están bastante líquidos, vamos ahora a echarle uno de los más importantes, que es el recao. Una planta que es una planta tropical, una planta medicinal. So now that everything is more or less liquefied, they're going to put in this plant, which is a tropical medicinal plant. ¿Me puede repetir el nombre? Recao. Recao. I'm not sure of what that is. O culantro. Culantro. That's cool. Yo no creo que tenga como el nombre tenga un translate, so mucha gente lo conoce como recao. Yeah. Ahora estaré prendiendo de nuevo para ya finalizar con la salsa. So I'm going to put it on to finish up the salsa. Pues ya finalizamos con la salsa. Como pueden ver, tiene como un color marroncito. Puede de verdad tener diferentes colores. Hay personas que, ¿verdad?, les dan como un color rojizo, otras personas les dan como un color un poquito más marroncito o más verdecito. So they're finished. You can see that it's finished, the salsa, and you can see that the color that it has, it can be various colors depending. It can be a little bit darker or more light, depending on what you use. But there it is.
Le estaremos entonces colocando en un potecito, un envase, que estos son los envases que nosotros tenemos a $6 cada uno. So we'll be putting it into a little jar now. These jars that we sell for $6 each one for the sofrito. Así que si estás interesado, nos puedes escribir a la página de Facebook, Instagram, Pacheco Green Organic. También nos puedes escribir por mensaje de texto o vía email. Va a estar eso en los comentarios, toda la información. So if you are interested, you can write on messages in Facebook or on Instagram, or for text or for email, and they'll put all the information there to see. Aquí le estaré mostrando más cerquita para que puedan apreciar. I'm going to show it to you more close so that you can appreciate and see everything there. Me gustaría que estuvieran aquí para que vieran lo rico que huele. I wish that you guys were here so you could see how good it smells. So, nosotros, dame colocarnos por acá. So, todas estas plantas que nosotros utilizamos aquí para hacer la salsa, las estaremos creciendo en Oasis Onbalú este año y hacer, puedes ir de voluntario a aprender cómo cultivar las plantas y cómo se hace todo ese proceso. So this year, all of the plants that we showed, we're going to be growing those this year, and you can come as a volunteer to see more about the process of how to grow all these plants. So, ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda que le podamos contestar? Does anyone have any questions or comments or anything that they can answer? ¿Cómo te usas el sofrito? ¿Para qué? Like, ¿qué comida? Pues el sofrito lo podemos utilizar, ¿verdad? No se usa como un dip, eso es bien importante recalcar, no se puede utilizar como un dip porque es bien fuerte, ya que utilizamos productos fuertes como lo son la cebolla y el ajo. So first thing, you can't really use it like a dip because it's very strong, because they're using really strong ingredients like raw onion and garlic. Sin embargo, nosotros lo podemos utilizar para sazonar carnes, para sazonar las habichuelas, el arroz. Se puede utilizar, mucha gente lo usa también para hacer revoltillos, pero es bien importante que sea para cocinar y no para hacerlo como si fuera un dip. So you can use it to season meat, to season beans, but it's important to know that you're gonna cook with it as opposed to using it like a dip. And what was the other thing you said? The third thing you said, Arroz. Arroz. Oh, like with rice too, as well. Sorry. Otra duda que tengan, pueden en confianza, me pueden decir ahora o pueden escribirme en las páginas Pacheco Green Organic, en Facebook e Instagram. Y nada, fue un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias a Anabel por la oportunidad. So yeah, anything else that you guys have, any questions, any doubts, you can write on Facebook or on Instagram, the Pacheco's Green Organic. And thank you so much to Annabelle for having them. Muchísimas gracias. ¿Y hay otras preguntas o no? Esta receta es como que una receta familiar, o pueden hablar, no sé, más de cómo, mencionaron un poquito algunas diferencias en como que la forma en que uno puede hacer que salga más rojo o más verde, o como que no sé si pueden hablar más sobre la receta o la variación. So, cuando la salsa está más roja es porque utilizó los ají dulces maduros, porque se pueden utilizar comercialmente, se usa el ají dulce verde. So, como ahora mismo que nosotros lo utilizamos en verde. Pero si le pone ají dulce rojo y bell pepper, pimiento morrón rojo también, so va a hacer que la salsa se vea un poquito más de color rojo.
Todo dependiendo cómo tú usas el vegetal. So the aji dulce that they put here was like the not ripe ones. You can also use the red ones, which are the fully ripe ones. Usually you use green, and they used green. But if you use the red ones and then also use like red bell peppers, then you can see that it would have a more red color in the end, as opposed to the more. Correcto. También se puede usar, mucha gente lo utiliza, también le añade orégano o perejil. Ya eso es al gusto de la persona. So, se pueden añadir otras cositas. Some people also add like oregano or parsley, and this is all just kind of like based on whatever the person likes. You can add little things here and there to change it slightly. Algo que quería añadir también era que si ustedes hacen sofrito y ¿verdad? Les sobra un poquito, ustedes lo pueden poner en el congelador y ahí les va a durar como que por un tiempito hasta que ustedes utilicen el que ya tienen en la nevera. So one thing that I wanted to add is if you make a lot of sofrito and you have some that's left over, you can always put it in the freezer, and then you can keep it there for a while until you're ready to use it. So it stores in the freezer. Sí, me fijé de que es un producto como fresco, que no se cocinaba, ustedes no como que pusieron a freír, por ejemplo, el ajo o la cebolla, lo que sea, antes de añadirlo a la mezcla. Entonces, ¿cuánto tiempo dura en la refrigeradora? Puede durar de 2 a 3 meses. So it lasts 2 or 3 months in the refrigerator. Eso es un estimado. It's an estimation. Wow, gracias. De nada. Sí, de nada, gracias a usted por interesarse, y espero que esta receta le funcione para usted poder hacer su sofrito en su casa, o si no, nos puede escribir y puede también obtener uno fresco hecho por nosotros. So thank you so much for your interest, and I hope that this works for you so that you can make some sofrito in your house. But also, if not, you can write us, and we can figure out, give you some, make some offer. Muchas gracias, Miguel y Adrealiz. Y quiero probar el sofrito ahorita. I'm going to stop the recording.